Hola, hoy estamos con Esteban Ortiz en Esto No es Político. Gracias, Esteban, por estar aquí. Vamos a tener una conversación amena, espero yo. Seguro que sí, Sol. Muchísimas gracias por la invitación. Esteban, yo quiero empezar. La idea de este podcast siempre es Ujú. hablar de que las cosas que parecen que no son políticas, la paternidad, la visión de la salud. Tú te hiciste famoso durante el COVID y te dicen que eres el doctor Albuja de los millennials. ¿Cómo llegas un poco a tener esta exposición y cómo la medicina, en el momento como tan álgido de todo el Ujú. mundo preocupado por salvar su vida, se convierte en un tema que hasta ese momento parecía como absolutamente olvidado? Bueno, lo primero es que, a ver, yo tomé la decisión de ser investigador y salubrista hace tal vez 8 o 9 años y entre médicos muchas veces hay esa como que te vas a ser médico de escritorio, es Ujú, como que la gente un poquito te hacía de menos. Yo ujú. dije, no, tengo que estudiar, tengo que ser el mejor. Hacía mucha investigación y siempre traté de sacar adelante este tema de la investigación Y la divulgación, y la o no divulgación, tenías en no, y mente la todavía. divulgación de forma indirecta, era Mm, secundario. Para mí no era tan importante divulgar por darme a conocer, ujú, sino divulgar por aprender y enseñar a los pocos que me seguían. mm. Y claro, en ese contexto es que yo decido estudiar salud pública, me salió una beca, porque yo ya entendía Estudiaste que afuera también. afuera, sí, bueno, todos mis posgrados han sido en el exterior, el primero en Canadá, el segundo en España y el tercero en Inglaterra. Ujú, Pero en general, yo sí decía, una fractura la cura el traumatólogo, ujú, pero el salubrista puede evitar 1000 fracturas si es que ujú. tú tienes leyes de tránsito adecuadas o que la gente use casco. Porque el Entonces, eso salubrista, me ¿qué llevó. hace un poco El para...? salubrista, la diferencia es que maneja poblaciones. Mm, Es decir, un médico te da a ti un tratamiento ujú, para tu infarto. ujú. En cambio, el salubrista evita que toda la población se infarte. Es un trabajo Entonces, de prevención. es un trabajo de prevención y poblacional. O sea, es decir, el manejo uno a uno del médico se vuelve a hacer un manejo de Mm, poblaciones. Entonces, es lo que hace el médico salubrista. Y esto fue que cuando yo regresé haciendo mi posgrado, en un octubre, noviembre muy conflictivo del 2019, mm. paro en el Ecuador, yo también ya tenía un buen grupo de seguidores, 6000 seguidores en Twitter, que yo hablaba y empecé a hablar de la huelga y del paro y de la salud y del... Porque ese es otro tema, o sea, Claro. un poco yéndonos por varios temas que vamos a ir Ujú. hablando de todo esto que mencionas, pero estos cuestionamientos que te hacen a ti, y justo ahorita estaba revisando que estabas en un intercambio con la Siempre querida estoy. amiga Lolo Miño, eh, que les veo que siempre suelen tener como este tipo de intercambios. Entonces, o sea, un poco para poner en contexto, ¿no? Tú pones cambios en las leyes. Hasta que no le toque a un político importante, un DH, o sea, me imagino un abogado de derechos humanos, Correcto. o juez que un día despierte sin hijos, tal vez ahí se den cuenta que si bien las leyes más drásticas no disminuyen el crimen, sí que ofrecen algo de alivio y justicia a los deudos. 99% de los ciudadanos queremos que los criminales se pudran en la cárcel. Esto Correcto. es como una visión que podría ser contrapuesta al tema de derechos y un poco la Lolo te responde que es vergonzoso que digas este tipo de cosas. Y ahí te Ujú. dice, empecemos con tu eficiente uso de los términos que invocas, cómo le podría tocar a un DH en el crimen, te refieres a nosotros somos juristas o activistas y merecemos respeto y un poco entramos en esta discusión, cito este ejemplo de intercambio entre Ujú. los dos porque no es una discusión Correcto, correcto, ajena a la correcto. mesa. Así es. Esto de las posturas de decir bala todo el mundo, Ujú. mano dura versus los derechos humanos. ¿Por qué te involucras en estos temas que terminan siendo súper polémicos y que te han dicho tú no sabes, no opines? He leído que te Claro, han dicho claro. varias veces. A ver, bueno, yo creo que soy libre de opinar y en Ujú, redes sociales cuando tú tienes un grupo de seguidores, tú te mereces a ellos. Yo sé que muchos de mis seguidores me siguen por mis contenidos médicos y ujú, científicos, pero eso no excluye que un médico pueda opinar y de ujú, temas tan cruciales como los asesinatos a 4 niños. Ahora, desde el punto de vista de estos a veces intercambios y la polémica de Twitter, yo nunca voy a hacerle mención a alguien o muy pocas veces lo voy a hacer como para empezar una pelea en ujú. Twitter. Todos estos tweets son los que agarra Lolo y ella se mete en una Ujú. discusión conmigo muy Pero que esa es la dinámica de Twitter también, ¿no? Que tú pongas algo y alguien te responda. sí, pero no haciéndote tal vez la falacia ad hominem, ¿no es Ujú, cierto? Este tipo, este que no sabe de ujú, leyes, este que se mete a opinar de lo que no sabe, cosas que van en contra mí. Entonces yo le digo, tal vez no sé, pero si no sé, es lo que lo estoy viviendo. Entonces, dentro del sistema judicial, para mí es clarísimo que las leyes en el Ecuador podrán haber sido basadas en una constitución la más garantista del planeta, pero estamos en el Ecuador. En Suecia es otra cosa, es ujú, decir, yo entiendo que la rehabilitación es el objetivo principal de un sistema penitenciario, pero en el Ecuador no los puede rehabilitar. ujú. Entonces, que yo vea que el principal delincuente sale libre a los 4 meses o a los 6 meses y que el sistema judicial le da un habeas corpus porque tiene dolor de barriga o se le cayó la Ujú. muela y le logran dar un habeas corpus,
para mí es algo que no sé cómo lo hacen, pero es una injusticia. Entonces, para mí, sí está claro, y yo alguna vez les demostré igualmente metiéndome en las leyes, porque dije, si es que quieren que hable de leyes, me di cuenta que si tú tienes, portas bombas, o sea, artefactos Ujú, explosivos, ujú, te pueden dar 3 años de cárcel. ¿Te acuerdas que hubo esa persona ujú, que le sí, amarraron una bomba? sí. 3 años de cárcel. Me parece demasiado poco. O sea, me parece muy poco en un sistema judicial donde lamentablemente la cárcel no funciona, pero yo le veo desde el punto de vista de la salud pública Ujú, y le transformé a la epidemiología médica a la parte legal. Los más violentos son los que más contagian violencia. Si tú le cambias el paradigma de cómo manejan el sistema judicial, vas a tener soluciones digamos, de múltiples facetas, dimensiones. entonces la opinión que yo pueda tener debería ser válida. Ujú. Entonces, esos violentos que tienen 40 detenciones y que salen porque el proceso estuvo mal, porque por aquí, porque por allá, porque el perro no tiene quien le cuide, esas 40 personas deberían estar presas porque generan más violencia. Y Y, eso genera este intercambio y es comprensible esta confuso, sensación ¿no? que tú dices, que es como de pensar a ratos, y yo tengo ahí como sentimientos divididos, porque a ratos Ujú, es como hasta que te pase y que tú veas que alguien querido le asalta, tú correcto. contabas, respondías a alguien que has atendido, has tenido que Claro, atender, gente víctima de asalto o tener que totalmente. informar a alguien que su hijo fue asesinada, Ujú. cosas de ese tipo, y es comprensible que el sentimiento sea como de querer devolver y toda la mano dura, pero también se ha comprobado que eso no necesariamente funciona si es que no va acompañado de una política social. Y la pregunta ahí Total. enfocada, sabiendo que este no es tu expertise, es que al tener una audiencia que igual te escucha, Ujú. no piensas como dos veces que esto puede quizá incentivar esa violencia que digo yo, o sea, ayer después de esta noticia horrible de estos 4 niños Claro, asesinados en el Guasmo, ¿quién podría juzgarles si los padres dicen venganza porque no hay totalmente. justicia? O sea, es súper comprensible, Ujú. pero si tomamos un poco de distancia, no es necesario tratar de buscar una conversación más pausada para más bien irse por estas soluciones que tú No, mencionas. definitivamente el Twitter es un poquito de estómago, Mm, muy poco cerebro y muchas veces mucha opinión. mm, Y obviamente en ese contexto, después de que te matan a 4 niños y yo tengo los datos y veo que no son solo 4, sino mm, que son 200 o 300 niños asesinados en el Ecuador, pues obviamente te molesta. mm, Ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, hay que ser muy claros. Para mí es fundamental que un delincuente pague sus ujú. penas. No está pasando en el Ecuador. Es decir, no está pasando porque es cuestión de que vean los noticieros y que estos delincuentes salen libres todo el tiempo. Ahora, desde el punto de vista de la violencia, yo no estoy a favor, jamás estaría que le linchen a una Mm. persona, Pero estamos a poco. Mira lo que pasó en Pelileo pero hace estamos a poquito. poco, pero ese es parte del clamor de la Claro. ciudadanía. Entonces, yo entiendo los problemas sociales, porque esto es lo que yo les digo a muchos de estos tuiteros, que yo muy amablemente, y estoy en la floresta ahora y le hacemos más, le decía hippie aniñado de la floresta, que nunca en su vida ha experimentado la pobreza que yo he visto en mis Mm, pacientes, porque muy pocos, excepto los médicos, han visto cuando una persona se te muere por no tener una aspirina y mm. la pobreza de las zonas rurales cuando hemos hecho la rural. Eso muy poco lo ha vivido, o sea, pobreza extrema. Y esto lo he vivido yo y lo siento mucho como persona y la gente que me conoce sabe perfectamente cómo yo ayudo y colaboro a esta gente. Ahora, desde ese punto de vista, tú te pones a ver y tú dices, mira, desde los problemas sociales es claro que la falta de empleo, la pobreza y la falta de acción del Ujú. Estado generan temas que a la final se traducen en violencia. Porque justo te ponía el ejemplo de lo que pasó en Pelileo hace unas semanas, que la gente sale en una marcha que ellos llaman Marcha por la Paz, y de nuevo, poniéndome del lado de la gente de Pelileo, comprendo que si ha habido algunos Claro, asaltos en los que están involucrados además lastimosamente ciudadanos venezolanos, se genera este sentimiento totalmente, de generalización, ¿no? Entonces los totalmente, venezolanos delincuentes, y genera este ambiente que es muy peligroso para esos venezolanos que vienen total, refugiándose de un totalmente. país que no les ha dado Claro, oportunidades y que lastimosamente podría ser nuestro caso. O sea, y ha mucha sido, gente de Ecuador está saliendo, ya y salió en los años salió, 90. claro. Entonces, yo un poco, mi preocupación es cómo crees tú, además que Ujú, tienes como este impacto en esta gente ujú, que te lee, en esta audiencia que confía en tu opinión, que podemos contribuir también a tener como estas conversaciones un poco más pausadas y alejadas de tanta correcto. generalización y personalización. Correcto. A ver, yo te veo, a ver, yo siempre me voy a enfocar en la persona que está siendo afectada, en este caso la víctima o el familiar. Mm, Ahora, desde el punto de vista, como te digo, nuevamente judicial, ujú, es clarísimo que si yo tengo mañana que robar un celular te dan 10 años de cárcel, seguramente tal vez no disminuya muchos de los problemas sociales y tal vez la criminalidad no disminuya. ujú. Sin embargo, al deudo Un sentimiento de justicia. le va a dar un Mm, sentimiento de justicia que yo te digo a ti, si mañana
a alguien, Dios no quiera, le pasa algo en tu familia, tú lo único que buscarías es que esa persona pague Claro, su culpa. claro, es Ahora, comprensible. ¿va a ser el último homicidio? No va a ser. Ujú, Sabemos que eso no es la solución del problema. Entonces, desde mi opinión, yo sí estoy clarísimo que yo quiero posicionar desde mi espacio ujú, muy amplio o muy pequeño el tema de que se fortalezcan las penas. ujú, ¿Va eso a solucionar los problemas sociales del país? No. Pero, por ejemplo, si tú le dices a una persona, mira, si tú en el Ecuador matas a un niño, te vas a quedar 70 años preso y no tienes derecho a fianza o no tienes derecho a habeas corpus o no tienes derecho a nada, tienes que cumplir tu pena. Estoy seguro que tal vez eso no disminuya los problemas que haya, pero si una persona llega a matar a un niño, va a estar 70 años preso. A mí en lo personal, y estoy seguro que a muchas personas le va a dar una sensación de tranquilidad porque al menos se ha hecho justicia ujú, desde el punto de vista jurídico. Esa ha sido mi lucha eterna, ¿no? Y en redes sociales es muy complicado exponerlo porque, claro, no soy abogado, pero también es claro entender que la práctica de la abogacía está llena de un sinnúmero de marañas ujú, que hacen pensar, ¿es la formación adecuada? ¿Es el concepto de un juez y un abogado? La misma Lolo Miño hablaba que ha tenido una pésima experiencia al irse a un juzgado y que le han hecho esperar. Y yo le digo, oye, ¿y los jueces no son abogados? Sí, sí son abogados, pero parece que se han olvidado. ujú, Entonces, claro, el sistema sanitario, cuando está en crisis, los médicos nos unimos y salimos a las calles. ujú, Los abogados no lo hacen. ujú, Entonces, algo está mal. Y desde mi postura, pues ser muy rígido en esto y decir, mira, las penas más fuertes deberían ponerse sobre el tapete y, claro, entender que el Ecuador no es Suecia ni Finlandia. Y que en Finlandia una ley es totalmente menos punitiva, tal vez si es que es la palabra ujú. correcta que en el Ecuador, pero es Finlandia y eso lo entendemos muy claro. Entonces, Porque hay para todo un mí es así. contexto, quieres Y decir. es todo un contexto, Porque, ¿no? porque ahí entra un poco más lo que sí es tu expertise, que es cómo esto se empata con la salud pública, o sea, los índices Totalmente. de criminalidad. Hemos visto además no solo la criminalidad o la violencia, Ujú, como en el caso de estos 4 niños, este caso ujú, espantoso, sino también esto cómo afecta a la salud mental de los ciudadanos. En Quito, la salud, los adolescentes, la primera causa de muerte violenta en adolescentes del suicidio, correcto. cómo estas cosas que tú vas desde tu experiencia viendo como médico se empatan lo uno con lo otro, Ujú, la violencia criminal con la salud mental y con la claro. situación de vida de la gente. Bueno, totalmente. Mira tú que yo me he metido en todos los temas, yo los vuelvo en salud pública. A Mm, mí en Twitter me dicen, para ti todo es salud mm, pública. Y sí lo es. mm, Es decir, sin salud no hay vida. Y prácticamente el tema de la violencia tiene un sinnúmero de consecuencias, entre ellas que un acto violento genera otro acto mm, violento. Es decir, yo no sé los antecedentes de estos criminales que por qué fueron a buscar y se equivocaron de casa, porque aparte de eso cometen errores. Es decir, alguna vez leía un paraje que decía, el fusil no hace al combatiente. Realmente es gente que no está capacitada ni siquiera para manejar un fusil y son tan ineptos que llegan y se confunden de casa. mm, Ahora, ¿por qué eso afecta a la salud pública? Porque desde el año 2017 los índices de criminalidad y homicidio vienen subiendo mm. de forma exponencial y en el año 2023 vamos a terminar tal vez entre 6.500 a 7.000 y pico de homicidios en ¿Qué son años. cuántos? 45 por cada 100.000 habitantes, Son más o 45, menos. pero ojo con eso, nuevamente aquí las estadísticas son mal usadas. Mm, Esmeraldas, el año claro. 2022 tuvo una tasa ajustada Mm, para el sexo, es decir, yo solo agarré los hombres asesinados en Esmeraldas para la cantidad de hombres que viven en Esmeraldas en el 2022, la tasa fue superior a 200 es una locura, homicidios por es cada una 100.000 locura. y de eso no lo hablan las autoridades. Entonces, yo quiero meter en la palestra política y esa participación ciudadana, el tema del, por ejemplo, las estadísticas. ¿Qué hacíamos con el COVID? Cuando tenías los super contagiadores, Ujú, a ellos les buscabas ujú, contener. ujú, ¿Cómo les contenías? En su casa, guardándose. ¿Qué pasa con los super contagiadores de violencia? Yo tengo buenos amigos, primos y muchos familiares, jueces y abogados, y me dicen, mira, hay gente que tiene 40 detenciones. ujú. Son gente que es muy violenta, deberían estar presos, porque ellos generan más violencia, transmiten más violencia. Claro, le escuchaba a la Entonces, prefecta Alguayas hoy en una entrevista en la mañana que decía, sabemos todos dónde está la violencia en Guayaquil, qué hace la policía patrullando las zonas donde no está, todos sabemos dónde correcto. está. Y eso, pues, desde la salud pública, como tú dices, afecta el tema de la salud mental. En el Ecuador, el otro día yo ponía el tema de Mm, las tablas de las drogas. Es otro tema que a mí me gusta siempre hablar. Si algo hago es con los datos, ujú, excepto cuando hago opinión, que es en general, la mayoría de las veces utilizo datos. Pero sobre la tabla de consumo, yo estoy totalmente, y ese es un ejemplo que se puede traducir a las leyes. Es ujú, decir,
en la salud pública, una tabla de consumo es totalmente positiva porque deja de penalizar al Ujú, ujú. consumidor. Eso está Pero ¿qué clarísimo para pasa todo con el el mundo. microtráfico, por ejemplo? ¿Qué pasa con el microtráfico? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Vi en el Ecuador el número de ingresos hospitalarios Ujú. por consecuencia de drogas y viene creciendo en doscientos por Mm, ciento desde el año 2013 que se puso en práctica la famosa ujú. tabla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el contexto ecuatoriano No ha es funcionado. distinto para adaptar la evidencia. Es decir, la evidencia médica me dice que yo puedo darte un tratamiento farmacológico para la diarrea que te cuesta $7,000 y que en Estados Unidos se demostró que resultó. ¿Puedo hacerlo en el Ecuador? No Mm, lo puedo hacer, mm, es otro contexto. Entonces, ese es el mensaje también a la gente que hace opinión en leyes. Las leyes no se pueden aplicar a todo el planeta de la misma forma. ujú. Los derechos humanos, por supuesto que sí, respetar la vida de una persona, pero en un país tan violento, donde tú puedes entrar a la cárcel y salir al día siguiente, seguramente penas más duras en algo van a contribuir. Sabemos que no van a reducir el tema social que genera la violencia, pero sí va al menos a esa persona que va a decir, mira, voy a robar ese celular, pero si robo me van a meter 2 años preso, que parece ser una locura y me estoy inventando el tema Ujú. del celular, capaz alguien lo va a pensar 2 veces y va a dejar de hacerlo, Oye, ¿no? y con estas miradas políticas que tú tienes con respecto a cómo debería funcionar la salud Ujú. pública, ¿por qué no aceptaste ese nombramiento a ministro cuando te propusieron el gobierno del presidente Lazo? Ahí va la Sol siempre hincando esas heridas. A ver, el tema, aquí viene un tema personal, ¿no? Yo estudié para hacer salud pública y la salud pública no tiene mejor, digamos, mejor trinchera que el Ujú, Ministerio de ujú, Salud, el ente rector de la ujú, salud en el Ecuador. Desde la visión personal mía, y es obvio que yo he hecho muchísima salud pública y nuevamente yo digo aquí, yo he estudiado desde hace 15 años el acceso a los fármacos, es decir, yo me considero sumamente preparado ujú, para entender el ujú. sistema público de salud. ¿Has Ahora, trabajado antes en la función pública? trabajé 2 años en Enfarma alguna vez, en esta empresa pública de fármacos que igualmente salió por todos los Por eso te contextos decían políticos. correísta en su momento, que Por te eso me decían ese decían también, correísta, claro, no o sé sea, qué. bueno, por varias razones también. Yo viví 7 años en Canadá Ujú, cuando fue desde el 2006 al 2012 y ujú, esto lo dije ya varias veces. El Ecuador era distinto, ujú, tenía muchísimos pros y ujú. que hasta ahora yo creo que el análisis va más allá Porque de además sí esto, se ¿no? puede reconocer Y se lo que ha puede funcionado en reconocer, un por gobierno, supuesto, y ¿no? eso es lo que yo les pido a los políticos. Ujú. Es decir, si es que mañana Lenin Moreno hizo una cosa buena e Mm, hizo 20 cosas malas, continuidad a la di buena. las 20 malas y continúa lo bueno, Ujú, pero no necesariamente le veas como una, porque el ecuatoriano promedio que no es político sufre las consecuencias de que mañana claro. cambies del Ecuador a mala vida por el Ecuador del encuentro y Mm, por el Ecuador del futuro ujú, y todos esos logos que cambias en los ministerios, alguien los tiene que pagar. mm. No tenemos ni siquiera un nombre como país, que seguramente el ministro Olsen ya lo habrá hablado sobre este tema, En enero en van a enero. lanzar. Pero ahora a lo que yo voy es esto, ¿por qué no lo ha aceptado? Es decir, yo he tenido múltiples propuestas para hacer de todo, concejal, hasta te juro, creo que hasta para prefecto me han invitado y ¿Y ya qué algún partidos día te han invitado? ni siquiera sé los partidos, pero sé los ¿Y candidatos cómo que se han estado acercan, por por ahí. ejemplo? Hola, doctor, vea, le llamo de parte de tal político muy renombrado, quiero hablar con usted. Mm. Y yo, sí, hola, ¿sabe qué? Vemos su perfil, me gusta, queremos que sea asambleísta número uno de nuestro partido, Mm. o que sea candidato a prefecto, que eso ha sido lo peor. Y yo mi respuesta ha sido, uno, no estoy preparado para ser prefecto, segundo, no me interesa, y tercero, lo único que yo hubiese pensado es, digo, me interesaría a mí ser, digamos, ministro de salud, porque todo ese conocimiento que tengo podría aplicarlo. Ojo, me interesaría, pero cuando yo aterrizo las ideas y digo, en mi práctica privada, en mi ocupación, vivo mucho mejor desde el punto de vista económico, estoy mucho más tranquilo Mm. y puedo aportar. He dicho siempre que no, porque el Estado, como funciona actualmente, no te deja ocupar esos Pero lugares no es sin que justamente sacrifiques algo. necesario ocuparlos para poder cambiar. Cuando tienes todo un O gobierno. sea, necesitas ser presidente. No, cuando tienes tal vez un gobierno que esté enfocado en lo que tú realmente quieras hacer, que eso fue lo que Mm, pasó con el tema del gobierno anterior. Es decir, el gobierno anterior definitivamente no se alineaba a tu a visión. mi visión Política. general, más que O política, sea, política en el general sentido, yo quiero decir, porque la gente cree que político es algo sucio. Y cuando yo digo la claro, visión política es cómo tú crees que se debería llevar la salud pública, cuánto debería haber de presupuesto, correcto. y tu visión no empataba con la de ese Claro, gobierno. no empataba desde el tema del aborto. O Ujú, sea, desde ahí ujú, había un choque brutal, porque sabemos perfectamente bien que el presidente que salió tiene una postura muy personal y religiosa en base a sus creencias sobre el ujú, aborto, y desde ahí había ese concepto. Ahora,
con el expresidente, pues yo tenía una relación de trabajo muy saludable, le ¿Trabajaste tengo con él en muchísimo algo? cariño en la universidad. El ex El vicepresidente. ex vicepresidente. Entonces, él me decía, Esteban, tú creo que puedes ser un buen perfil para que seas viceministro. Yo le decía, Doc, no me interesa, muchas gracias porque estoy muy bien acá. Además, pues yo ya era mediático, entre comillas, y no me interesaba. Cuando hubo como que, ¿sabes qué? Ya hay ahora sí esta oportunidad de que tú seas ministro. Ministro. Yo le dije, Doc, realmente estoy en mi mejor momento en la parte mía, en mis investigaciones. Tenía unos proyectos enormes, o tengo, que estaba empezando a hacer. Doc, no quiere, no, que te tienes que meter. Entonces hubo un poco esa discusión de que tú siempre has hablado de salud pública. Ujú, Mójate el poncho. ujú, Yo decía como que, inclusive en mi familia, en mi círculo personal, decía, no quiero. Y mi esposa decía, pero para esto estudiaste. Entonces ujú. fue esa discusión que dije, bueno, podría llegar a ser. Entonces hubo muchas reuniones, muchos acercamientos y claro, eventualmente cuando tuve una reunión ya con el primer mandatario en ese entonces y que básicamente se dio el, ok, O podrías sea, tú llegar a ser, dijiste, no, él te dijo, fue como que bienvenido a bordo. o sea, ya estaban asumiendo En que ibas a esas hacer. horas que transcurren es que se genera esta bomba en Twitter, en donde prácticamente, claro, Esteban Ortiz es pro aborto, se generaron muchos movimientos pro vida Anti-Esteban, que le hacían mención a la señora esposa ujú, del ex vicepresidente, del del expresidente, expresidente, la señora diciendo que Lourdes Lourdes, que Saldívar, cómo va a ser posible que tenga un abortista. abortista ahí en esto, ¿no? Segundo, que yo he sido correísta, que soy un correísta infiltrado. Entonces, Ujú, en esas cosas es que, claro, esa bomba mediática tampoco les hizo gusto a ellos y mm, fue como que en un punto fue como que, oye, no. Y para mí fue como que, qué alivio. Ellos Porque mismos al final dijeron, ya bueno, entonces no. claro, ellos tomaron la Ujú, decisión al final, igual ujú, que yo, fue como que, miran, esto está muy, o sea, para mí no hubo nunca un acercamiento muy oficial como que ujú, para decirte, mire, Esteban, ahí está tu ministerio. ujú, Simplemente fue el tema de el Twitter ujú, generando ujú. información alrededor de por qué tengo un video en Instagram montando patineta o por qué tengo un video en Instagram haciendo alguna otra Ir a cosa buscar los tweets en de mi, dos mil claro, y cinco. buscar los tweets. Y en ese contexto es que toman la decisión, la cual yo agradezco. Entonces, claro, mucha gente se atribuye a que se le cayó el ministerio a Mm, Esteban Ortiz. Algo que yo soy muy enfático en decirlo, nunca lo he buscado. mm. Nunca lo he buscado ni lo buscaré. Pero digamos, tus estudios, como bien te ha dicho tu esposa, te Ujú. están conduciendo hacia eso en algún momento. Quizá ese no era el momento, incluso por las visiones que Claro, tenían de la salud pública, pero podría ocurrir. claro, pero yo te digo nuevamente, a ver, si a mí me preguntas desde el punto de vista objetivo y trato de dejar realmente la humildad de lado. Ujú, No creo que exista alguien que tenga la preparación que yo tengo, las publicaciones que yo tengo que demuestran que conozco el sistema, desde los fármacos hasta la carga de enfermedad, que tenga la capacidad de dialogar en público, que tenga buena comunicación, ujú, que las que tengo yo. Es decir, mis virtudes como para ser un ministro, no sé si llamarle óptimo, ujú, están ahí. ujú. Y eso lo tengo clarísimo y la gente podrá caerme y decirme, ve, deja de hacerte el rico o el Vanidoso. sobrado. Yo he estudiado y me he sacado la madre 30 años y sé lo que está ahí. Ahora, desde el punto de vista de qué tan grato puede llegar a ser Mm, eso en mi beneficio personal, es totalmente ingrato. Yo dejé el día que aparentemente yo iba a ser ministro, yo hablé con mi broker de seguros y le dije, sácame un seguro de vida, mm, porque yo sabía que la compra de medicamentos es un tema mm, totalmente rodeado de corrupción, totalmente los puestos en los hospitales, los puestos en la ARSA, los puestos en el IES, son todos puestos políticos y para mi concepto de gobierno, la honestidad tiene que ser la parte central, es decir, yo hubiese propuesto compras de medicamentos públicas con ustedes, los periodistas, ahí filmando todo esto, o sea, que todo sea abierto y transparente, que las compras sean basadas en datos, no necesariamente tienes que invertir mucho dinero, hay un montón de proyectos en salud que se pueden hacer. Eso es lo que yo diría, mira, mi corazoncito diría que tú podrías ser un buen ministro. Ahora, busca ser ministro en lo absoluto, Porque te oigo en y lo me recuerdas absoluto. mucho a Nils Olsen que estuvo sentado aquí y él dijo Ujú. que él nunca había buscado ser ministro, Claro, pero que siempre se había preparado con una visión de cómo deberían ser las cosas. correcto. Entonces que desde su práctica privada él decía, no me parece esto, no me parece, y cuando le llamaron dijo, me parece muy cómodo seguir diciendo lo que se debe hacer Totalmente. o no hacer cuando tengo la oportunidad de cambiarlo. Entonces, regresando a lo tuyo, quizá no era tu momento, pero no descartas esa posibilidad de que en algún gobierno puedas
llegar a ser ministro de salud. En mi casa seguramente me matarán. Yo descarté a corto y mediano plazo seguramente el hecho de que alguien realmente me diga, Esteban, ¿quieres ser ministro mañana? Le diría que no. Ahora, nuevamente yo digo, tendría que ser un ambiente político totalmente diferente en el cual exista seguridad. Pero ese país no existe hoy. Entonces tal vez nunca voy a ser ministro de salud. Mm. Porque yo, y lamentablemente ese es el tema, yo no estoy dispuesto a sacrificar mi familia, mi paz, por un sueldo que puede ser, yo no sé, pues muy, muy valorado para muchas personas, pero que en mi caso no tengo interés en lo absoluto, ni en las coimas, ni en los robos, ni en las corruptelas, ni en los pactos con federaciones médicas, ni colegios médicos. A mí no me interesa eso. Entonces yo no soy político en ese sentido como para pensar en que, mira, puede ser un buen ministro y Claro. eventualmente llegar a ser, no me interesa. Pero por el cambio estructural quizá, Por o el sea, cambio quizá eso te estructural. pueda mover, porque al final tú dices, yo como médico he visto estas cosas, no sabe, Claro, he palpado unas realidades y yo creo que hay ciertas profesiones que te totalmente. acercan mucho a estas realidades que no todo el mundo tiene el Claro, privilegio y la tristeza de poder conocerlas. totalmente. Pero si es que no tienes la capacidad en algún momento de poder hacer algo con la formación que tú crees que tienes, etcétera, ¿de qué sirve? Claro, No te haces esas preguntas. me las hice. Ujú, Cuando se cayó lo del ujú, ministerio, tú no sabes la paz que sentí, porque se me fue mucha presión, la ujú, presión de tal vez decirle que sí a un buen amigo como el ex vicepresidente, versus la presión de no me quiero meter en esto, ujú, no me quiero meter porque yo no lo busco. Ese día decenas de llamadas al vicepresidente de gente, ex miembros de la Federación Médica o miembros de la Federación Médica, de los colegios médicos. Vea, yo quiero ser ministro. Todo el mundo quiere esos cargos. Y muchos de los médicos que llegan a ser ministro es como que su banderín, llegué a ser ministro. Y créanme que en este país ser ministro, especialmente de salud, no es un mérito. ujú. Y lo digo abiertamente, si tú llegas a ser ministro, tendrás algún mérito porque fuiste pana de alguien o alguien te conoce o tal vez has hecho una carrera de 20 años y como médico, pero eso no te avala como para ser ministro de salud. Y caemos nuevamente en lo que sucede ahora. ¿Quiénes son los ministros de salud? Un cirujano o un médico internista o un ginecólogo que ha tenido excelente práctica profesional, pero que le quieres poner Es que además de un buen administrar un médico no ministerio. necesariamente va a Y ser un no buen ministro o necesariamente. un buen Y es administrador. lo que la gente en Twitter decía, necesitamos un excelente administrador en el Sí, no ministerio es que solo eso administre los tampoco. hospitales. Yo les digo, no les reduzcan Ujú, al rol más importante, que para mí el Ministerio de Salud es el rol más importante del ujú, Estado. Promoción de salud, prevención. Entonces, es decir, tú le puedes poner un excelente administrador, mañana hay compras de medicamentos, no fallan las citas, es decir, funciona bien. ujú, Pero ¿dónde están las campañas de prevención y promoción de salud? Es decir, y ahí yo me regreso al tema del Ministerio de Salud, tal vez en la época del correísmo. ujú, Es decir, era un Ministerio de Salud muy ejecutivo, que funcionaban bien las cosas, no faltaban medicamentos, pero tampoco había la visión de promoción de salud, prevención, programas de salud que sean amplios. Y mira tú, el resultado es que seguimos teniendo desnutrición. ujú, El tema de la malaria en el Ecuador ha venido incrementando dramáticamente después de que en el 2013 se canceló el SNEM, que era ujú, un centro para ujú, control y vigilancia de enfermedades transmisibles por vectores. Seguimos teniendo los accidentes de tránsito como principal causa ujú, de muerte. Es decir, o sea, piensan en que un buen doctor va a ser un buen ministro. y no es O un así. buen administrador va a ser un buen ministro. Y realmente se necesita un concepto más general. Ahora, si tú me dices, Esteban, qué bestia, o sea, que tú le cierras la puerta 100% a ser Claro. ministro, por ahora yo te diría que sí. Mm, Por ahora, mediano plazo, te diría que sí. Yo no sé en un futuro, no quiero ser, realmente debería ser un ambiente en el que venga un gobierno. Verás que yo no me considero una persona, ay, soy de izquierda o soy de derecha. mm, Yo me considero un ciudadano que vive en un mundo globalizado, donde se necesitan libertades comerciales, libertades financieras, libertades de prensa, pero también se necesita que el Estado sea responsable en tres cositas: mm. salud, seguridad y por ahí un poco de la infraestructura general, no más. ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador? El Estado, cuando llega un gobierno de izquierda, básicamente te quiere controlar todo. La Ujú, investigación científica es una burocracia tenaz porque el Estado está poniéndote trabas todo el tiempo. En el Ecuador, la empresa pública de fármacos cerró porque precisamente habían empresas públicas que tratan de controlar las empresas públicas, es decir, es un caos mm, total. Pero en esa coyuntura, los políticos actuales se separan. Soy de derecha, soy de izquierda. claro. Cuando yo les digo, miren, vivamos o pensemos en una sociedad de bienestar,
una sociedad de bienestar Pero esas como... decisiones también parten de una ideología. No necesariamente es muy reduccionista quizá decir izquierda o Sí, derecha, porque tú has mencionado, por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema de visión más ujú, progresista, pero correcto, quizá la participación menor del Estado es un tema más liberal en la economía. Es decir, puede haber como correcto, una mezcla de estas miradas claro. en cada persona. Pero seguimos viendo la ideología. Yo digo, ven, en la medicina ya dejamos de leerle ¿me entiendes? Al médico que inventó la anestesia hace 200 años. Ujú, Ahora le leemos al médico que publicó un paper hace un año. ujú, ¿Qué pasa en las ideologías? Le siguen cantando al Che, le siguen cantando, siguen leyendo a las venas abiertas de América Latina, los de más izquierda y los de la derecha piensan que el liberalismo extremo es lo ujú, necesario. Y no es así. Realmente yo les digo, vean, no es muy difícil ser pragmático, tener tu ideología que todos tenemos cuando a mí y la gente que me conoce, que es la única que me interesa que sepa, sabe cómo soy, sabe perfectamente que tengo conciencia social, sabe ujú, perfectamente que yo apoyo todo lo que sea participación inclusiva de todos los grupos y obviamente desde el punto de vista económico también creo que la economía libre en un país que fomente la libre competencia y el desarrollo económico desde lo privado también es fundamental. ¿Es eso excluyente de ser de ideología de izquierda o derecha? Creería que no. ujú. Modernícense un poquito. ¿A quién? A los que hacen política. Es decir, ahora, no, como yo soy de izquierda, entonces tengo que apoyar N o X movimiento. Pero te gusta la política. La verdad es que creo que no. No me Mm, gusta la política, o sea, me interesa porque vives en el Ecuador y mm, lamentablemente en el Ecuador la política es hoy vivo y mañana tal vez no sé. mm, Por eso me interesa estar escuchando. Pero si me preguntas si realmente conozco cómo son las mañas politiqueras, yo siempre le hablo de política versus ujú, politiquería. Y yo hablo, me encanta la política pública, mm, emitir política pública. Es decir, que en el Ecuador, en la curva de la ruta viva, que todo el mundo ujú, se choca, alguien agarre los datos y emita política ujú, pública ujú. para prever. Eso es lo que me gusta, política pública. De ahí el pacto, el que mira, él parece ser un buen candidato, pero piensa diferente a mí, agárrale de este lado y agárrale del otro. Esa politiquería a mí no me interesa. Y yo Fuiste estoy dirigente estudiantil. jamás, Mm, jamás, y me caían mal. Porque precisamente yo era el estudiante norio que siempre estaba en las clases y venía el dirigente estudiantil a tocar la puerta. Chicos, por favor, se suspende la clase, vamos a la marcha. mm. La En marcha, la central estudiaste. yo estudié en la Central, que fue una excelente universidad en la época y que lamentablemente por el tema político Mm, se ha venido deteriorando la mm, educación. Eso no lo digo yo, lo dicen los datos, por ejemplo, de publicaciones científicas. mm, Ahora, ¿qué es lo que yo promuevo? Es decir, para mí, digamos, las luchas sociales tienen que ser basadas en ideas. Por ejemplo, yo voté a favor de que se deje el petróleo bajo tierra, el porque a Yasuní. mí me conmueve el tema de la biodiversidad. Es decir, yo sí creo que el Ecuador puede sacarle frutos al turismo Y el mundo está yendo en una y el dirección mundo. distinta, Entonces yo ¿no? digo, mira, por ese lado sí, pero también pienso yo que, por ejemplo, lo de la extradición, para Mm, mí sí hubiese sido mm, positivo. ¿Por qué? mm. Porque tú dices, si aquí en el Ecuador No hay estado. no hay Estado, que otro Estado venga y nos dé haciendo esto, qué bueno. Mm, Entonces, ¿me entiendes? Yo no me considero rígido en mi ujú, claro, ideología, entiendo. sino me considero, primero que he vivido casi 10 años afuera del Ecuador, Mm, conozco el mundo, también conozco la pobreza más extrema que he podido evidenciar en mis proyectos múltiples en el Ecuador, pero también vivo la politiquería actual, en mm. donde mucha gente habla y no actúa. Y en eso es lo que pues todo decanta en el Twitter y en mis broncas tuiteras, que muchas veces no las empiezo yo, las empiezan conmigo, Pero ¿no? te gusta ser un poquito polémico. Me gusta hacer por supuesto que sí, porque yo creo que la ¿Pero por polémica qué? Por la también, atención. O ¿sabes sea, ¿te qué? gusta la Ya, atención? no, y sabes que ese es un tema de crecimiento Ujú. personal. Porque es fácil engancharse en A la ver, hace atención mucho también. tiempo, a ver, y esa es la parte de evolucionar del ser Ujú. humano. Todos nosotros tenemos complejos de muchísimos tipos. Y es normal que Y te es guste la normal. atención, el Claro. reconocimiento. Y yo he tenido etapas en las Mm, que digo, me gusta la atención, en mm, las que seguramente Lolo Miño estará ahora, que le gusta la atención. Por eso es que me escribe a mí los tweets y me hace pelea a mis tweets. Yo jamás le escribo en sus tweets hacerle pelea a ella. mm. Tal vez a ella le guste recibir atención. Yo no necesito Pero recibir quizá atención es ahora. como plantearse, por lo que le he leído un poco, es como una idea de ella de decir de, eh, no has estudiado, por ejemplo, lo que Ajá. decíamos hace un momento de qué tanta incidencia tienen las penas más altas. Entonces, me imagino que desde el conocimiento Lolo puede decir, yo he estudiado que las penas más altas no tienen un... Pero Entonces, enseñe, el mensaje tiene que ser ese. El mensaje yo siempre le digo, enseñen, porque a ver, el doctor Rodríguez, el Felipe. Felipe, es
un excelente abogado. Yo le leo a él cuando Ujú, escribe sus editoriales y aprendo. ujú. Él es un gran abogado, un gran educador y un gran comunicador. Y él jamás se ha metido a mí a darme clases de leyes, Entiendo. porque yo no soy su Son alumno. estilos Entonces también, son creo yo, estilos. ¿no? Entonces a lo que yo voy es decir, eduquemos a la gente. Ujú. Mire, Esteban, ¿sabes qué? Hay datos que dicen que el aumentar las penas no reduce la Claro, entiendo, criminalidad. entiendo. Chévere, eso ya lo sé. Pero en cambio también hay datos que alguna vez ya lo saqué que dicen que Que sí funciona. las Ah, víctimas las se víctimas. sienten Más reparadas cuando más hay más reparadas penas. cuando hay más penas. Entonces, es un debate que hay que Ujú. tenerlo. Y el debate, si lo hacen solo los abogados que se felicitan entre ellos y se dan palmaditas en que sí, qué buena que eres, seguramente nunca Claro, va a además es progresar. importante que los ciudadanos sean parte de este debate. Y claro, y cuando a mí me descalifican y me cancelan porque soy médico y no puedo opinar de leyes, les digo, oye, soy un médico que tiene 3 posgrados. Si a mí me estás cancelando, ¿qué esperas del resto de gente? Es decir, ¿qué más esperas si benefíciate de un comentario que yo le llamaría lo que en ciencia llamamos como que se llama, o sea, como que un comentario lo más educado posible? Es Ujú, decir, dentro de mi concepto, yo trato de educarme para tomar esa opinión. ujú. Entonces, pues por ahí voy yo, ¿Y ¿no? cómo El tema. manejas la tensión? Porque eso, o sea, la tensión, el ego, ahora te volviste un personaje mucho más público. Empezamos esa conversación a Totalmente, través del claro, tema del COVID, cierto. luego tenías tu programa en Ujú, Teleamazonas, tienes un ujú, espacio en FM ujú, Mundo, es decir, te conviertes de repente en un personaje al cual la gente le puede interesar. A ver, cuéntame, ¿qué tienes que decir? Entonces, eso correcto, implica que tu ego claro, y el de todos los seres humanos está claro. siendo acariciado Totalmente. constantemente. ¿Cómo Mira, trabajas te eso? cuento, a ver, uno, yo por el tema del COVID me fui al psicólogo Ujú, porque yo tuve un problema en mi familia porque yo trabajaba demasiado. ujú, Mi esposa me dijo un día, brother, ya no te quiero aquí. ujú, Duermes 3 horas al día y ujú. todo el día estamos escuchando las 50 entrevistas que das al Mm, día. Estoy mamado. mm. Y justo me dio COVID, entonces aprovechó para aislarme en otra casa Encerrada y te y fuiste. me dijo, si no te vas a hacer terapia con un psicólogo, no regresas. Y me fui a hacer terapia y ha sido lo más Mm, maravilloso que me ha mm. pasado. ¿Y era la primera vez que hacías? Hice algunas 2 veces terapia en pareja, porque cuando uno empieza a casarse, a veces tienes unos problemitas por ahí, y nunca funcionó, porque Mm, yo no estaba abierto mm, a que una terapia funcione. Esta vez fue con un psicólogo que me dijo, a ver, siéntate conmigo. Y me dijo, sí, loco, eres un pobre acomplejado, porque me decía, yo le decía, oye, tú tienes una baja autoestima. Yo le decía, ¿cómo vas a decir que tengo baja mm, autoestima? Me decía, oye, ¿por qué le respondes en Twitter al Juanito que tiene 3 seguidores mm, y que ha dicho, el doctor Ortiz es el peor médico que yo he visto porque fue mi compañero en la universidad? mm, Y yo, Esteban Ortiz, de aquel entonces, me metí a ver mi archivo, a buscarle el mm. acta de grado ¿Quién y es? demostrarle que Mm, yo fui el mejor egresado. mm, ¿Por qué? Por el mm, complejo. Porque mi ego se veía afectado por eso. mm, Cuando yo logré sanar esto mm, y entender lo que soy ahora, una persona muchísimo más mm, evolucionada, no les respondo muchas mm. veces a los 50 que me escriben a insultarme Claro. porque no me hace falta. Y eso es un tema que en el Ecuador, lamentablemente el país de los complejos, tienes mucha gente que todavía vive en el complejo, como por ejemplo muchos de estos abogados y abogadas que se enojan conmigo porque yo escribo algo. ¿Y por qué Felipe Rodríguez no me responde a mí? ¿O por qué otra persona sí me responde? Porque a esa persona sí le llega, porque ella se siente afectada de que alguien hable de un tema atacándome a mí. Es que por tipos como este, refiriéndose a mí, es que uno tiene que tener cuidado. Entonces, claro, ahí es cuando vienen tus egos y la necesidad de llamar la atención. Pero Créeme, ¿cómo manejas eso? O sea, yo a ya no raíz de la quiero, ya, terapia y luego cómo que fueron. haces como, porque además es un tema que puede ser como constante, porque Claro, un a momento, ver, uno, te digo una cosa, yo me he curado en sano porque cuando estuve en el gobierno en Farma en el 2014 y 15 en ujú, la gerencia de investigación, una gerencia intachable, llena de proyectos de investigación, cuando yo sabía que estos cargos públicos se iban a acabar, un día estás y al otro día no mm, estás. Y un día estás en la fama y otro día no estás. Un día estás en el COVID y te entrevista a CNN mm, y al siguiente día no te entrevista a nadie. ujú, Y yo he aprendido, gracias a que yo he hecho un proceso personal de mm, curarme, yo no busco atención. ¿Qué es lo que yo busco con estos tweets? Yo busco la coyuntura para abrir una ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para el cambio de la política pública. Algo que yo sí me considero es lo que en política pública, en salud, se llama un paladín de la salud pública. ¿Qué es un paladín de la salud pública? Que si mañana hay un choque y mueren 15 personas, esa es una oportunidad para que tú ujú. metas
una política pública, al menos en discusión. Entonces, yo hago esto porque precisamente tengo la intención de que se genere un debate alrededor del tema. Yo no lo hago por atención. Si tú te fijas en mis tweets, ahora a veces escribo 3, 4 tweets al día, cuando había veces que escribía 50, ¿me entiendes? Y entonces no me interesa llamar la atención porque uno, sé que soy un ciudadano cualquiera. La gente me dice, tú estuviste en Teleamazonas. Yo soy nadie. La gente que a mí me interesa que me reconozca, me reconocía antes de ser famoso y me reconocerá después. Mi familia más cercana y mis 4 o 5 amigos. Ujú. El resto que yo vaya a la calle, que usted le reconozco, que usted no, es lo menos importante para mí. Entonces, llamar la atención a mí es algo que no me motiva. No lo necesito y lo que sí busco es que mis mensajes llamen la atención, no Esteban Ortiz. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería mi objetivo en lo profesional para seguir llamando la atención? Como te digo, soy ministro de Salud, me han llamado 500 veces. Me llamarán, seguramente me llamarán. Tomaré la decisión de aceptarlo si es que algún día veo que un gobierno totalmente en el que yo crea, tú mañana vas de presidenta, yo te conozco, sé que eres una persona hábil y me dices, mira Esteban, sé cómo eres, yo te voy a apoyar. Digo, ve, tal vez me podría Ujú. meter. Pero yo ir a buscar y a timbrar puertas para que me dejen ser ministro a mí en la vida, algo Entiendo. que sí sucede con muchísimos de estos colegas que buscan ser ministros para robar o para colgar la medallita, fui ministro de salud y no están capacitados para Claro, porque hacerlo. finalmente la búsqueda de ser ministro o funcionario público es legítima. Lo importante e interesante sería que sea para darle Ayudar soluciones al país, no no para, exacto, para fui buscar, ministro, sí, denme más claro, para trabajo, llenar el currículum. o mándenme a Ginebra, a la Claro, OMS, porque soy claro, claro. ministro de salud. Yo soy una persona que yo siembro árboles sin que nadie me vea, hago huecos en las veredas, me peleo con los vecinos porque botan basura, soy unas personas de hacer. Y asimismo en salud, promuevo, y aquí te puedo decir, yo hice más comunicación preventiva toda la pandemia, más que el Ministerio de Salud. La gente me escuchaba Claro. más a mí. Y yo no tenía ningún interés. Que tú es porque quieres ser ministro. Es porque a mí me interesa ayudar a la gente en términos de salud. Y te Eso es lo que apasiona me lo que apasiona. haces, Me Esteban. apasiona al 100%. Se me calienta la sangre Ujú. cuando hablo de política pública, cuando hablo de accidentes de tránsito. Hoy me estoy metiendo, acabé de publicar un trabajo sobre homicidios en el Ecuador a diferentes alturas. Suicidio en el Ecuador, lo he publicado 2 veces. Soy el único, o fui el primero que estudió el suicidio en el Ecuador en términos epidemiológicos. Y no es porque hago el COVID y ahora como se le acabó el COVID, habla de esto, del otro. Yo vengo hablando de salud pública desde hace 10 o 15 años. Entonces, eso me apasiona. ¿Y por qué médico? Desde cuándo Médico, supiste que ibas a me ser médico? gustaba ser médico desde que primero me gustaba ayudar a la gente. Por ejemplo, había un accidentado en la cancha de fútbol, en la pista de bicicleta, y todos salían corriendo porque la sangre es media fea, la gente que no está acostumbrada. Y yo iba ahí y Cuando me eras muchachito, gustaba. Cuando adolescente. era muchachito y adolescente. Alguna vez hay unos de estas medias bromas. Yo era chiquito y un amigo mío se cayó en un caballo. Y claro, se cayó y quedó inconsciente y medio le faltaba el aire. Y yo, en mi ignorancia, fui a darle RCP. Yo tendría 15 años. Pero claro, él no necesitaba RCP porque su corazón no estaba parado, Claro, pero fue claro. como que le tengo que dar RCP, le tengo que dar RCP. Y realmente no la... Entonces yo dije, me gusta ayudar. Y claro, cuando empecé a hacer medicina, me ha apasionado la medicina, pero de Pero forma supiste brutal. así, o sea, con estas Su, cositas ya, yo ¿a ya qué edad sabía, ya sabías que querías o ser? sea, yo, a ver, sabía realmente definir ser médico porque me gustaba mucho y me han gustado mucho los animales. No Mm, la veterinaria, sino me gustaba algo que era la zoología. Me mm, apasiona la vida natural, los árboles, los animalitos. Pero dije, no, me gusta más la medicina del humano. Y claro, en ese contexto yo era el primero en mi familia que era médico. A ver, tengo un primo que estudiaba 2 o 3 años de encima mío ujú, y su papá, que es mi tío político, a quien aprecio mucho también. ujú, Pero de ahí nunca es que tuve mi papá médico, ni mi hermano, pero me claro, no eres de esas gustaba. familias que es el Claro. hijo, el nieto. Y yo en ese entonces los médicos decían en el hospital, por ejemplo, algunos médicos, porque hay de todo, ¿no? Hay unos que son fabulosos y otros que también tienen su postura. Como en todos Y yo era el lados. que me ayudaba, me decían, vean, si es que alguien les llama y les quiere dar una consulta, es su tiempo, cobren. Yo decía, sí, es nuestro tiempo de trabajo. Yo le decía, oye, pero hay mucha gente que yo no siento cobrarle. O Ujú, sea, no me cuesta nada echarle una mano, ujú, en lo personal a ujú, mí. ujú, Entonces, eso me ha motivado a ayudar a la gente, me ha motivado a que la gente que necesita ayuda, porque yo creo que ahí tal vez viene otra vez el ego. Y sentir que yo he ayudado a alguien, ujú, cuando alguien te dice que bestia, doctor, me salvó la vida o muchas gracias por lo que usted hizo, qué bien se siente. O ujú, sea, qué bien se siente ayudar. ujú, Eso me ha motivado. Y cuando tú ves un accidente de tránsito y yo estoy pasando por ahí, yo soy el que me paro y doy los primeros auxilios. ujú. Y, Sí lo has hecho. y lo he hecho múltiples veces y lo he hecho
Ya te digo, he visto balaceras, me he metido a ayudar, me han jalado dedo las ambulancias, porque cuando yo era interno vi un avaliado y le di los primeros auxilios, había que ponerle el dedo en la herida, me llevé a la ambulancia, me conocí el chofer, vamos, ¿dónde vives? Aquí en el Quito Tenis, ya vamos, te paso dejando mientras me voy al Pablo Arturo Suárez por lo occidental. Entonces, cosas así, pero me apasiona. Entonces, la gente que me conoce sabe que me apasiona, pero hoy le he agarrado más pasión a la salud poblacional. Es decir, no al, hola señora, ¿cómo está? ¿Qué le duele? La Pero cabeza, hiciste sí. eso en su momento. Hice eso, claro, hice mi práctica rural y estuve 2 años ¿Y en el dónde hiciste Eugenio la Espejo. rural? Hice la rural en Colinas del Norte Ujú. y esa es una cosa que a veces me arrepiento porque, Arriba del bosque, pues. claro, fui de los mejores egresados, entonces tú podías escoger la rural. Mm, Ahora digo que bestia me hubiese ido a Tiputini, mm, pero no me fui. Pero en esa zona igual estuve ahí trabajando un año en una clínica que había en la primavera, estuve un año trabajando en la rural y cuando regresé de Canadá ya para radicarme aquí, estuve 2 años en el Eugenio Espejo haciendo mm, cirugía plástica y reconstructiva como médico asistencial. mm. Y ahí también dije, mira, ¿Y te qué ibas a ir por la cirugía plástica? me ¿O por gustaba qué hay? muchísimo la Sí. cirugía plástica, pero en cambio ahí también es otro problema. Llegué a un sistema que no habían posgrados. El Mm, médico residente se saca la madre trabajando, le pagan muy poco y después de 3, 4, 5, 6 años de hacer asistencial, no iba a terminar con un título. Entonces yo venía desde Canadá haciendo mucha investigación, entonces yo me le paraba al médico tratante y le decía, Doc, la evidencia científica dice esto, ¿por qué no mm, hacen esto? Entonces yo siempre he cuestionado al sistema y me gustaba hacer investigación. Entonces dije, ¿sabes qué? No se puede hacer un posgrado de cirugía aquí, no había en ese entonces. Y en Canadá me opté por la investigación clínica. Cuando pasó eso, dije, lo mío es la salud pública. mm. La salud pública, y creo que, y perdóname que con esto ya termino, antes había ese concepto de que, el salubrista, el médico de escritorio, eh, créeme que entre los médicos a veces Hay como clases, ¿no? Esta, se discrimina eres médico, solo eres médico ujú, general. Digo, brother, estudié 7 años. ¿Y ujú, qué más hiciste? Le digo, hice un posgrado en Canadá, hice mi doctorado en biomedicina. Ya, pero no eres médico de pacientes, ¿no? ¿No ves? ujú, Digo, he visto pacientes, pero ya no me interesa. ujú, Eso, cuando vino la pandemia, yo demostré que dije, un médico de escritorio puede posicionar al médico salubrista ujú. al máximo nivel, al máximo que me entrevistaban más a mí que a muchos Claro, médicos. claro. Entonces, eso me ha gustado, me apasiona la salud pública y me apasiona que la gente entienda que sin salud no hay progreso. Una persona que esté enferma no trabaja, si no trabaja no hay pan para llevar Claro, a la todo casa y después está, es crimen y está atado. todo está atado. Entonces, eso me apasiona definitivamente. ¿Cómo eres como papá? A ver, como Tienes dos papá, hijos. tengo dos, sí, como papá, creo que yo nunca viví con mi papá, es decir, yo estuve, mi mamá, una madre y padre fabulosa, que ojalá que vea el video, ella siempre nos inculcó ser optimista, una madre trabajadora, trabajó 55 años, se jubiló 2 veces. ¿En qué trabajaba tu mamá? Mi mamá trabajaba en el Ministerio de Educación como una funcionaria pública, digamos, no sé si llamarle no Como de- no de alta jerarquía, mm, sino ujú, una funcionaria pública, asistente, mm, secretaria. Y después cuando se jubiló nosotros en la universidad, mm. alguien nos tenía que mantener, ¿Cuántos hermanos eran? mi hermano y yo. Datos. Decidió trabajar como recepcionista en un Mm, conservatorio de música. mm, Igual mi mamá me demostró que con su pasión, ella era la recepcionista, que uno diría, ay, oye, ¿tu mamá es recepcionista? Sí, es recepcionista y todo el mundo le amaba, era la más alegre de ahí, estuvo 15 años más, entonces mi mamá por la mm, pandemia ya se jubiló. Y creo que cuando yo era chiquito, algo que obviamente no es culpa de mi mamá, en los días del padre, la gente me preguntaba, oye, y los niños, ¿y tu mm, papá? Yo le decía, vive en otro país, porque mi mamá también un poco se la zafaba de esa forma. mm. No, tu papá vive en otro país. Y claro, él daba sus mensualidades, pero No era un padre nunca conoció, presente. nunca, o sea, yo lo vi, tengo vaguísimos recuerdos de a los 2 años, y cuando mi papá, que ya murió hace 15, 20 años, yo me enteré que murió. O sea, nunca tuviste relación con tu papá. Nunca tuve relación con mi ¿Y cómo papá. eso te marca? Eso me marca porque siempre tuve ese deseo, dije, yo voy a ser un buen papá, Mm, estar presente. Es decir, entonces, claro, con mis hijos, yo soy ese papá devoto al 100% que doy la vida por mis hijos y que para mí la paternidad es una de las responsabilidades más básicas que puede tener un hombre. Es mm, decir, si tú eres papá de un o de una niña, tienes que estar ahí ujú, y hacer todo el esfuerzo para estar ahí, porque ese niño o esa niña no pidió estar aquí. ujú. Tú eres parte de esa relación, que haya sido fortuita, que haya sido un one night Lo que stand o fuera. lo que fuera,
tú tienes la responsabilidad de ser papá, de que ese niño crezca con una figura paterna. Y eso también lleva al hecho de, nuevamente me regreso, tal vez a que esos complejos y ese ego que pueda llegar a tener alguien pudieron haber nacido de, por ejemplo, la falta de una figura Pero es que paterna, también son ¿no? heridas que todos cargamos de una u Claro, otra manera, quizá claro, unos padres ausentes, otros madres que mueren totalmente, cuando son los niños jóvenes, claro. familias desestructuradas, o sea, puede haber muchas cosas. Síndrome del niño huérfano, que le Claro, llaman, ¿no? Que está descrito. y tú mencionas ahorita esta pregunta, ¿no? Inocente a los niños, ¿de Ujú, dónde está tu papá cuando ujú, no claro, tenías? ¿En qué momento o en qué momento confrontas de esa ausencia? Porque quizá no te diste cuenta hasta una edad y ¿qué sentías? Como rabia, no sé, ¿cómo era esa sensación de que no realmente, estás? te juro que realmente la vez, nunca le di la Mm, importancia en mi sentir. Creo que la única vez que yo hablé de este tema realmente como para ver si es que era un problema fue con este psicólogo que mm, estuve, que fueron 4 o 5 terapias. Él me dijo, brother, el que se quiere curar, el que quiere entender, entiende. mm, Y tú ya no necesitas estar acá, porque tú has entendido perfectamente lo que a ti te pasaba. ujú, Que puede ser esto, ¿no? Me decía, como no tuviste papá, tú buscas responderle a ese troll con 3 seguidores porque no tienes quien te defienda. Entonces eres tú el que tratas de hacer. Algo que pasaba con el expresidente Correa también. El hecho de que se baje a hacerle mala seña. O sea, un niño que le haga mala ujú, seña a un ujú, presidente que estaba en la época más digamos, importante de su ujú. gobierno. No, que a mí me tienes que respetar, que a un presidente no se le hace mala seña. Brother, ¿de dónde sale eso? Claro. Sale del complejo de Claro, en inferioridad, realidad, si más gente del haría terapia, estaríamos mejor como país. totalmente. Y ahí es cuando En la yo te mayoría digo, de es la casos es salud cuestión de hacer pública. terapia nomás. Debería haber, o sea, te juro que debería haber una terapia obligatoria para todo mundo. Es Porque además decir, es difícil y es acceder. difícil acceder y es costosa. Ujú, Entonces, en ese entonces tú dices, mira, todos estos políticos que tú ves que son reaccionarios, oye, brother, te faltó cariño, ¿qué pasó? mm, Anda, cúrate. Y eso es lo que muchas veces ha faltado, que yo por suerte pues tuve este tema de la pandemia que yo me he llegado a querer y yo estoy en constante evolución, trato de ser mejor yo. No mm, quiero ser mejor que el ministro, que la ministra, quiero ser mejor yo, mejor que el Esteban de ayer. mm. Y eso es lo que busco todos los días. ¿Y qué te cuestionan o qué te critican o qué te piden tus seres más queridos? Mis seres más queridos, a veces yo creo que un poco estar más presente, Mm, no en el tema de tiempo, sino a veces estoy un poquito mm, pajareando, porque mi mente, como me verás, es muy rápida en el mm, sentido de tener un poco, inclusive yo creo que de ADD, yo no sé, estar mm, con las ideas todo mm, el tiempo, ser muy soñador, es decir, entonces estoy soñando en algo y me puedo quedar pensando en algo mientras mm, me están hablando y a veces me doy cuenta y digo, hijo, ¿qué me dijo? Y ujú, no estuve presente. Como que a veces me gustaría de no pensar tanto. O mm. sea, eso es lo que busco. Desconectar un poco el Desconectar un cerebro. poquito. O sea, yo siempre digo, mira, quisiera tomarme una cerveza y ver tele todo el día. No puedes hacer No eso. puedo. No, o sea, no me da la raza. Ujú, No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque creo que tengo miles de otras cosas que hacer. ¿Soy feliz no haciéndolo? Soy feliz, pero a veces sí digo, oye, qué bestia, qué bien me caería desconectarme 3 días. En mi luna de miel, llevé la computadora. En mis paseos ¿Cómo a sigues Disney, casado? llevo mi computadora. O sea, al punto en que ¿Cómo no te han votado todavía no de me han la votado casa? porque por suerte, nuevamente, con mi esposa hicimos terapia, o sea, Ujú. hice este proceso y ahora entendemos perfectamente bien la dinámica. Y es como Entonces, importante decir esto en voz alta, ¿no? eso, Porque esto y que por eso lo dices, digo, yo lo sí. digo porque soy médico y porque la Ujú, gente no tenga vergüenza de decirlo. ujú, Hace 4 años a mí me decías, oye, anda al psicólogo, ¿qué te pasa si yo no ujú. estoy loco? Y la gente te hacía de Siendo menos, médico, ojo. siendo médico. Entonces yo no tengo ningún reparo ni ninguna vergüenza en decir que yo necesité terapia. Ujú, Por suerte no fueron muchas, fueron 4 o 5 terapias, cosa que yo no pensé que necesitaba. ujú, Fui obligado, casi, casi, fue como que te vas. Y entendí, dije, wow, qué importante es curar, qué importante es tratar de entender los problemas que todos tenemos. Es decir, hay gente que tiene mucho dinero, es exitoso en el trabajo, pero tal vez no es feliz en su familia, ujú. tal vez necesita terapia. Entonces, en esa lógica yo logré sanar y ahora pues en mi casa nos entendemos muy bien con mi esposa, pues en mi familia, y claro, todavía hay como que, brother, ya son 11 de la Bueno, noche, pues que nadie es guarda la perfecto, ¿no? computadora. Y siempre va Pero a haber. ahí también tú entiendes. Entonces ella ha logrado entender ciertas cosas que, claro, yo también entiendo. Y cuando tú logras compaginar con alguien, respetando, cumpliendo tus roles, porque, claro, al inicio de mi matrimonio yo era el como que, oye, yo lavo los platos. Ella me reclamaba por A o B razón. Ujú, Yo le decía, pero yo le saqué al perro. ujú, Sí, pero no tendiste la cama, pero yo le llevé al parque. Entonces era esa ujú, lucha ujú, constante de que inclusive con tu pareja querer siempre ganar. Es ujú. decir, justificar tus errores porque yo también hice esto. Y eso llevaba a que un plato sucio, Era un drama. casi un divorcio. Ujú, Eso lo curas con terapia. ujú, Cuando tú entiendes y dices, mira, me estás reclamando porque no hice la cama,
Pero eso no quiere decir que me está hincando mis raíces más Ujú, infantiles, afectadas y diciéndome que soy un perdedor porque no hice la cama. ujú. Tómalo como que sí, tengo que tener la cama, todo bien. ¿Sabes que ya voy a tener la cama? Me río y me pongo... Y no ha pasado nada. Entonces yo creo que ese tratamiento que uno tiene que tener de la salud mental es fundamental. Y en el Ecuador, lamentablemente, no hay acceso. Y eso fue algo de lo que yo puse en estos tweets, que me regreso a lo que hicimos antes. Y solo hay 3 centros de atención para el Mm. manejo de drogas y de crisis de salud mental públicos y el resto son En el privados país. en el país y el resto son privados. Entonces, ¿cómo tú esperas que la gente no se Claro. mate en las calles también cuando tienen tal vez estos sicarios, que yo no justifico en lo Claro. absoluto, tal Pero vez estás fueron tratando, niños, tal buscando una vez fueron explicación. niños, tal vez fueron Claro. niños Y además niños abusados. que viven en tanta violencia, ¿qué futuro pueden Claro, tener? O y sea, ojo que son generaciones claro. del Ecuador que con petróleo de ciento Sí. treinta dólares, donde en teoría habían escuelas del milenio en todo lado. Y no quiere decir que porque hayan, o sea, realmente es un tema mucho más profundo de Claro, y la la familia. materialidad es una cosa, pero también hay que atender esa parte, También ¿no? hay que atender esa parte. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos generando ahorita? Que ese niño que vive en una zona muy conflictiva y que el Estado le olvidó y que a su papá tal vez lo mataron y que en la pandilla le invitan a que sea parte de y que va a tener un nuevo celular y que lo único que tiene que hacer es matar. El niño dice, bueno, yo Mm, mato, mm. ¿no? Ahora, ahí viene el tema. Y esa es la causa. Y la causa hay que tratarla desde la raíz, el tema social. Ahora, hiciste eso a Hay los 15 consecuencias. años, hay Hay consecuencias. consecuencias, Y claro. discúlpame, tienes 15 años y lograste matar a alguien. Para mí debería ser una pena tratada, rehabilitado, como tú quieras, pero debería estar uno de estos niños adolescentes que han matado, debería estar pagando sus penas en un lugar donde realmente, si lo pueden rehabilitar, mucho mejor. Pero no le puedes decir que como es menor de edad, a los 17 años mató a alguien, no puede ir preso o no o porque robó le dejan libre, sino que ya, como se hace en otros países, para eso está el juez delibera y dice, mira, creo que a él ya le puedo yo tratar como a un adulto. ¿Cómo creas estos vínculos con tus hijos? Vínculos con mis hijos, a ver, ¿Qué hacen? ¿Juegan? ese ¿Juegan? es otro tema también que es difícil. Yo digo, somos parte, yo me considero parte de los que llamo los cojudos. Y esto, tú te reirás, pero es el cojudo es el que trabaja a lo bestia, paga impuestos y todo el tiempo está trabajando para que otros hagan Mm. política con tus impuestos. Es decir, Y para que la dilapiden y también, para que la porque no ves dilapide, resultados claro. ni en educación ni en No, salud. nada. Entonces, si tú les ves a todos estos politiqueros y ves cuánto se paga de impuestos versus cuánto pago yo, Ujú, cuántos pagan otras ujú, personas, ujú, seguramente yo estoy en el promedio de ujú, la clase ujú, trabajadora que sí pagamos impuestos. Entonces, eso me obliga a que yo tengo que trabajar full ujú, y eso me desgasta ujú. y eso me quita tiempo con mi familia. Entonces, en ese sentido, yo trato de darles calidad en ese poco tiempo que puedo estar con ellos, porque una cosa es que puedo estar todo el día con ellos, Claro, pero no estar presente. claro, Estoy en claro, reuniones, estoy claro, trabajando. claro. Entonces digo, ¿Cómo mira, paras? Pero, ¿en qué momento paro dices, a ver, real. voy a parar? Porque ponte yo en las tardes hago también home office, entonces estoy con Sí, mi hijo ahí, pero es como, ya me ha dicho, mami, estoy sí, aquí, entonces ya realmente, hicimos un acuerdo, entonces yo paro 1 hora y me pongo a jugar y ahí tal. realmente paro cuando alguien me hace caer en cuenta. Mm, O sea, mi esposa o mis guaguas como que, papi, estoy hablando. Y yo como que, cuando alguna vez me dijo mi hija, ¿en qué grado estoy? Y yo, mm. como ahora hay el cuartos de básicas Ah, y sí, que terceros de uno lo básica, yo enreda, sigo en sí. colegio de primero a Pero sexto ya grado. regresaron, ya otra vez Claro, primero es entonces primero y como segundo es que, segundo. entonces digo como que, ¿estás en tercero? No, papi, estoy en cuarto. Hijo de madre. Dije, tengo que estar más Ujú, presente. Entonces me obligo a estar más presente. Pero lo que yo les he dicho es, mira, yo estoy aquí para darte amor, ellos saben que estoy ujú, ahí y obviamente buscamos, no siempre, pero ese tema, ese paseo, ujú, esa ida a la cascada, esa ida tal vez a un viaje, ojalá que ujú. pueda hacer un viaje fuera del país una vesita al año, ojalá que pueda hacer un viaje dentro del Ecuador Porque a unas veces en cinco ese veces al futuro se año. te va la vida, o sea, no solo a Se ti, te sino a va la todos los vida. padres que estamos Pero claro, trabajando. y ahí también viene la parte, ahí nuevamente, yo por eso digo, soy un poco más flexible. La Ujú, gente que ahora tú escuchas muchos de estos influencers y ujú, coach que te dicen, se te está yendo la vida ujú, trabajando, vive la hora. Yo digo, mira, mi mamá trabajó toda su ujú, vida ujú, y yo estoy aquí y ujú, soy un ciudadano de bien. ujú, No necesariamente porque yo trabaje full y no les logre llevar al parque y a jugar todos los días ujú, van a ser unos malos ujú. ciudadanos. Con el ejemplo que yo les pueda dar de trabajo honesto, duro y fuerte y ser buenas personas, respetando al prójimo totalmente, pues yo creo que estoy haciendo bien. Claro, no me
no se me es fácil parar Mm, porque tengo mucha pasión por lo que hago. ujú, Y ese es el tema que también complica. Yo he buscado, ujú, parece un cliché, pero yo literalmente sé que trabajo en la universidad que tiene como cliché esto, pero digo, yo amo lo que hago. ujú, Y literalmente amo lo que hago y lo haría gratis y lo sigo haciendo. ujú, Y creería yo que voy a morir haciéndolo. ujú, Entonces, cuando yo llevo la computadora a las lunas de mieles y al trabajo y al Disney, llevo porque le digo, es mi desfogue. ujú, Yo me desfogo ujú, haciendo investigación y ujú. es algo que pues a mí me apasiona, ¿no? Y en ese sentido, ¿no te da miedo el reproche que haya después de tus hijos de papá no estabas muy presente o papá no estabas? Porque tal vez cuando son chiquitos no es muy evidente. Y yo en algunas cosas me identifico porque Ujú, a mí me encanta el periodismo y el claro. periodismo es una tarea que requiere que estemos ahí los dos. Mi marido y yo Ujú, somos periodistas y tenemos un hijo que a veces es como que, oigan, estoy aquí, es como, ay, ya, ya, perdón. Y mientras nosotros estábamos resolviendo el problema del país, entonces, como para nosotros sí ha sido una conversación esto de que nos encanta pero hay que aprender a claro, parar. Entonces, claro. ¿no te da miedo El ese? reproche yo creo que es del amor que uno tiene por sus hijos y por sus padres. ¿Tú le has reprochado algo a tus papás? Yo sí, Sí, le has muchas reprochado muchas cosas. cosas. O sea, yo les amo a mis papás, Claro, pero claro. creo que estoy consciente de que, por ejemplo, yo a mi papá le he dicho, trabajabas un montón, o Ya, sea, y hoy entiendo, y no es como que el rencor y estoy claro, muerta, claro, no, correcto. pero sí me habría gustado quizá tener un poco más de tiempo. Claro, tuviese, pero es lo que yo le digo, tal vez a mi mamá yo le pude haber reprochado algo, seguramente no, le Mm, pude haber reprochado que me diga, mira, tu papá con tu papá no vivo nunca. claro, Pero no le voy a reprochar esas cosas. Entonces claro, yo espero que mis hijos no me lo reprochen porque estoy ahí, les doy amor y si es que hay amor y tú les educas con amor y ellos saben que tienen a esa figura paterna, que el momento en que les duela la uña y que me llamen de la escuela porque se les rompió la uña y tengo que estar, ahí voy a claro. estar. Yo creo Es que eso este es lo balance fundamental. también, o sea, saber que estás de todas Claro, a maneras. veces veo, ¿no? Veo papás que hacen home office y les veo que están en el parque todos los días y es como que Esteban, qué bestia, qué mal padre eres, porque les llevan a columpiar al siguiente día a las montañas rusas, al tercer día a pasear el perro, al Claro, cuarto que día a uno la dice, ¿cómo piscina. hacen? ¿A qué Hijo de hora madre, trabajan? ¿cómo Dios lo mío. hacen? Soy un pésimo padre, Sí. pero no Que sí hay puedo. esas Y cargas que sí hay también, ¿no? esas O sea, cargas. además cuando tú Entonces, ves ahora las redes, y creo que eso también es importante hablarlo, tú que eres un claro, TikToker y y tal, todo, como claro. este tema de que ver las vidas, y eso influencia también mucho en los niños, ¿no? Como las vidas perfectas del Claro. fulanito está acá y el papá de no sé qué, y tú dices, Dios mío, pero tan mal padre soy que no te he llevado Claro, todos los días al no. parque, o sea. O que tu hijo vea, ¿sabes qué? Hola, a los 4 años mi hijo ya sabe las 100 capitales de Mm, 100 países. Y yo como que el mío no sabe ni la del Ecuador todavía. Soy un pésimo padre. Entonces, claro, ahí viene la parte yo creo que hay que saber adaptarse a la condición que uno está, a mi grupo, a mi tribu se adaptó a que mi esposo y yo nos durmamos a las 10:30 de la noche, bueno, mm, nos durmamos, acostemos a los guaguas, o mm, sea, mi guagua viendo la televisión hasta las 11 de la noche, otros padres como que qué horror, mi hijo a las 8 está mm, dormido, y yo como que sí, pero ¿sabes qué? Ella se adaptó a nosotros. claro, Y nosotros nos adaptamos a como el esa justo circunstancia, equilibrio. el justo equilibrio en esto, porque claro, yo le pongo a dormir a las 7 de la noche a mi guagua, y a veces digo como que, ¿qué me hago? Claro. Tengo mucho tiempo, voy a trabajar. Entonces sí me considero hiperproductivo y en Mm, ese sentido, claro que puede quitarme tiempo con mi familia y lo que busco es lo que yo justifico y digo, mira, el tiempo que si les doy es un tiempo de calidad y mm, ahí sí pues disfrutamos y todo, ¿no? Y el tiempo pasa y la vida se te va. Y claro que hay que aprovecharle más a los hijos y a la familia, pero trato de conscientemente hacerlo. Es decir, mm, hoy no le he visto a mi tía, voy a darme el tiempo de ir a buscarle y le voy a invitar a un cafecito. Sé que no tengo tiempo, sé que tengo mil otras cosas que hacer, pero voy a hacer el esfuerzo. Y si tú vas haciendo el esfuerzo, eventualmente ojalá que no te agarre la muerte de alguien mm, sin que hayas hecho el mm, esfuerzo. Si es que tú haces el esfuerzo y la gente que realmente está ahí va a seguir estando ahí, ¿no? Entonces yo esperaría que mis hijos no me reprochen mucho. Tal vez me reprochen, ve papi, de estos TikToks, qué papelón que hiciste así cuando estabas haciendo eso. Creería que eso podría pasar, pero de ahí como buen papá, creo que por lo vivido con mi experiencia de paternidad, me considero un gran papá. O sea, mm, me considero un papá que no soy, no les reprendo. Ese es un poquito, tal vez, la consecuencia de haber crecido solo con mi mamá, que nunca me reprendió mm, tampoco. Entonces, trato de ser duro, pero no puedo. Es como mm, que soy muy blando a veces con los hijos y también es otro problema, porque muy blando, otro problema. mm. Muy duro, Es el otro justo problema. equilibrio Entonces, es el equilibrio, constantemente, claro. ¿no? Entonces, porque tú ahorita estás ya generando, estás moldeando a tu Ujú, generación que ujú, viene. Si soy un papá bravo, que no les doy lo claro. que capaz ya les afecté. Además que necesitas también un espacio para generar confianza, porque también si todo es reproche, nunca van a poder Correcto, correcto. contarte Entonces, cosas. eso es lo que yo busco más. Busco que mi hija me cuente ese primer día o esa primera vez que me diga, papi, me han ofrecido fumar Mm, marihuana. mm, ¿Qué hago?
Eso esperaría yo. Si es que yo logro llegar a ese momento y que ella me tenga la confianza, digo, ve, he cumplido como papá. Ujú, Porque tal vez yo no le tuve la confianza a mi mamá. Y la ujú, primera vez que me tomé los tragos, y cuando era niño, adolescente o lo que sea, yo le mentí. mm, Cuando veo que otros papás, en cambio, tienen esa confianza. Ese sería mi objetivo mm, como padre, que ellos me tengan la confianza para contarme sus problemas, sea el que sea. ujú, Si es que haces de eso, trabajas y les das el ejemplo de que el trabajo es vida, porque aquí viene otro de los temas, ya que hemos estado súper inquisitivos en temas de justicia y mm, derechos, yo soy pro trabajo, es ujú. decir, una persona debe trabajar. Yo Como los espero gringos, verme. además, que tienen desde chiquitos a Claro, los niños y yo metiéndolos a espero verme trabajar. trabajar hasta, o sea, no me veo a los 75 jubilado en una Mm, hamaca, mm, me veo trabajando, mm, haciendo cualquier cosa, pero trabajando. El trabajo es vida y un país como el nuestro necesita trabajo. Claro, ahí viene el tema, no, no, que los derechos humanos y que el trabajo hay que la justa jubilación, por supuesto, ujú, pero eso también marca la diferencia, ¿no? Hay gente que trabaja 8 horas y después las otras 16 horas está en la familia. Eso marca una diferencia en qué tanto estás trabajando en pro de tus objetivos mm, personales. Mientras yo estaba trabajando 20 horas al día en la mm, pandemia, otros estaban haciendo su bodega, mm. estaban pintando sus paredes, está en la pandemia, estoy guardado, voy a aprovechar para ver toda la serie de Netflix que no vi. Y yo estaba trabajando y eso se tradujo a lo que hoy me estoy viviendo. Ese esfuerzo se pagó. Publicaciones científicas, reconocimiento mediático y demás, ¿no? Entonces todo esfuerzo paga. Ese es también otro lema de vida que yo ¿Qué tengo. te asusta? Aunque la gente no lo crea, a mí me asusta la muerte de un familiar cercano, me asusta yo el morir joven. Mm, Yo soy de los que quiero vivir 111 mm, años, siempre lo he dicho, 111 años porque creo que es posible vivir con buena calidad y llegar a vivir muchos años, siempre y cuando tenga la calidad de vida, ¿no? Me asusta eso. Y obviamente me asusta también el tema político, como para meterme un poco a tu concepto, el tema político es me asusta ¿En qué la sentido? revancha política. Mm, Me asusta el revanchismo político que pueda venir mañana. La cuenta de Juanita Pérez, que se peleó conmigo en Twitter 4 veces, mañana llega a ser presidenta. Ah, no, este man es mi mm, enemigo. Entonces le mando al SRI, a todos a que le hagan la vida mm. imposible. Eso ¿Pero me crees que hay asusta un gente que poco te de mí. odia lo suficiente como para hacer eso? Yo creo que hay gente que me odia totalmente. ¿Por qué? Porque la gente odia, hay gente que es tan infeliz que odia a otras personas. A mí cuando me preguntas, ¿tú odias a alguien? No le odio a nadie. Ujú, ¿Me entiendes? No tengo el tiempo ni la energía para mm. odiar, pero a veces leo post en contra Sí, mío y sí, digo, brother, sí. Y que ¿estás se bien en toman el casa? tiempo, Y gente, de se toman hacerte el tiempo cosas de y hacerme cuentas y daño. fotos y no sé qué. Es Claro, como que, entonces digo, señora, no tiene nada que me hacer. da un poco de pena. Claro. Digo, ¿cómo será su vida de miserable? Pero el país está como muy lleno de odio en este Pero es porque momento, ¿no? fomentamos el odio desde la política. Y mira, algo que a mí me gusta del presidente actual que yo voté por él en la segunda vuelta, obviamente, tendrá mucha crítica de algunos sectores y otros. A mí me ha gustado el hecho que sea muy pausado, hable lo suficiente. A veces pienso que no habla Mm. lo necesario, pero no está enfrentando a nadie. Era necesario también, Era ¿no? necesario, vea, y nuevamente ahí es cuando esa es mi respuesta a los políticos que me dicen que el mejor gobierno de la historia, ya sabemos que fue tal y cual Mm, persona. Digo, brother, ¿y por qué no ganan las claro. elecciones? No ganan porque la gente prefiere, inclusive, lo que estamos viviendo, que eso. ¿Por Claro. qué? Porque esa separación, ese odio, Y ese ofrecimiento de ese, venganza constante, ese ¿no? De, ofrecimiento de que yo te cierro los medios y de que me claro, caes mal porque eres mi claro. enemigo y porque el medio tal es mi enemigo, como que loco, qué miedo. Ujú. Entonces, busquemos, yo creo que la nueva política, ojalá que sean estos ciclos que se describen en la historia de la humanidad y que el Ecuador ya ojalá esté un poquito tratando de salir, al menos enrumbándose a salir del hueco en el que hemos estado en los últimos 10 años, yo no sé, en todo sentido, ¿no? En el odio, porque claro, tampoco el odio de que entres a un estadio y que te griten fuera tal y fuera, fuera Ortiz, fuera, o que Mm, salgas y que te griten, o sea, qué horrible vivir así. ujú, ujú. Vivamos en un país en el cual todos empujamos hacia Y el esta mismo lado. necesidad también de aprender a escucharse, o sea, de oír cosas, hay algunas cosas que tú planteas con las que yo no estoy de acuerdo, pero Claro. a mí te contaba antes de empezar Ujú. esto que me decían hace unos días que grabábamos con Diego Ordóñez y sale el video, que por qué no le dijiste que es un misógino, no sé, es como que a ver, un rato, o sea, finalmente yo pienso como yo pienso, ha sido Claro. público, como periodista he dado mi opinión, tú has dado tu opinión a tu Ujú. gente y finalmente no es que estamos sentados necesariamente para convencernos de Total, que pensemos, o sea, total. no, Esteban, esto es así, tú estás Claro, equivocado. no, y esa es la riqueza de la diversidad. Así, yo a veces me río
de la gente que es pro diversidad y que defienden los derechos humanos son los más cuadrados en pensamiento. No te aceptan un pensamiento de alguien solo porque no piensa igual que tú. Entonces, como tú lo dices, yo tengo mucha gente que yo sigo y que me siguen y que son del gobierno, a cuales inclusive les atendí durante el COVID, que son ex gobierno, que son del correísmo, que son del lacismo, y seguramente les dirán, oye, qué tuit más horrible del Esteban, me cae mal, Mm, pero me escuchan. Algunos dirán, ya me cae mal, le voy a eliminar. Pero en lo que yo voy es eso, tú puedes pensar diferente. Yo puedo causar muchísima aversión en mucha gente con algunos de mis posts que a mí no me interesa que la gente me aplauda como foca. Ay, qué lindo tweet que puso. Así pensamos la mayoría. No, yo pienso y lo escribo y trato de acomodarlo para el público en general. Y en esa lógica es lo que tú dices, la diversidad es la clave. Entonces no podemos seguir en un país en donde sea tu enemigo el que ujú, piensa diferente. Y eso es algo que sí toca reconocer que lamentablemente se implantó hace 20 años en el mm, Ecuador, el odio al que piensa diferente. Entonces, si tú eres políticamente de izquierda o de derecha y yo soy del opuesto, tú eres mi enemigo. mm, Y eso está mal. Tú puedes tener, por ejemplo, me parece bien que el ministro Olsen se haya vuelto tal vez a posicionar como ministro en este gobierno, ujú, porque es claramente una persona, yo nunca le vi a él confrontando, le ujú. vi a una persona haciendo su trabajo. Entonces, si tú eres un presidente, quieres a alguien que haga su trabajo. Entonces, Y está era perfecto, interesante ¿no? porque él sentado aquí decía cómo ha tenido súper buena relación con gente de los GATS, por ejemplo, de Claro, correísmo, de otras organizaciones totalmente. políticas, y eso aligera un poco esta carga porque todos Claro, estamos como un poco cansados de llevar total. Yo le he este... criticado, vea, en el aeropuerto estamos hecho leña con esto. Esteban, y voy a solucionar. No me Mm, bloquea, me mm, escucha y claro, eso hace que la gente crezca. Mi mejor entrevista, yo siempre digo, la que más aprendí, mm, y no es porque necesariamente haya sido desde el punto de vista, digamos, político, fue cuando me fui a la posta mm, y me fui al castigo divino. ujú, Y no digo que haya sido mi mejor entrevista por lo que, sino fue por lo que más aprendí. ujú. Aprendí muchísimo de esa, yo ¿En como qué sentido? persona, en el sentido de, uno, saber que tienes que decir lo suficiente y no tienes que hablar de más. Mm, Segundo, que la prensa puede agarrar cosas que para ti son insignificantes mm, y que tú le vuelves eso el medio o el centro de la entrevista cuando realmente no era lo importante. mm, Entonces, en ese contexto, me nutrí de conocimiento, mm. de lo que aprendí en esa experiencia. Y eso me sirve a mí para crecer. Claro. Cuando yo me fui a CNN y me entrevistó y junto a, no sé, pues al doctor Gupta en inglés y me fue fabuloso y todo el mundo, Esteban, qué orgullo, te fuiste a CNN y hablaste súper bien. No aprendí nada. Ujú, Es decir, chévere, me fue bien, ujú, hermoso, un check más. Realmente no me pusieron en mi zona no salí de mi zona de confort. mm. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y Esteban, ya un poco terminando esto, Ujú, ¿qué es lo que tú constantemente estás aprendiendo? Porque finalmente tú eres un investigador ujú, y además estás como súper expuesto y esta exposición pública también ujú. te genera ciertos momentos como de molestia, Sí, porque sí, hay sí, estos, claro. este odio que a veces cansa. O sea, Cansa yo muchas totalmente. veces digo, sí, o sea, hay que bloquear a la gente y yo tiendo más bien a bloquear, yo no me entro en peleas, pero te comentaba hace un momento y te puede que te pase a ti algo similar, que es como que cansa. O sea, ¿por qué el odio? Irte a buscar fotos antiguas, Total. amenazarte con tu familia, cosas así que son súper feas, que quizá no lleguen a la materialización, pero que no tendrías por qué tragar esto. Sí, yo ahí nuevamente creo y digo, mira, me da pena esas personas y yo nuevamente lo que busco es que mi personalidad es fuerte en el sentido de que yo sé a lo que me expongo, yo amo Twitter, es mi red social Mm, favorita o X, le sigo llamando Twitter, me gusta y precisamente parte de esta dinámica es la que me gusta, mm, pero también eso me ha permitido ser la mejor escuela mm, y ver y digo, oye, ¿cómo aprendo de ver lo que otras personas mm, escriben y ponen para que sea un aprendizaje para mí? Ahora, muchas veces yo me pude haber librado de ser viral y de muchos problemas por dejar de tuitear. ujú. Y ese es mi proceso de aprendizaje. Y me pregunto, digo, ¿es necesario tuitear esto? Y te frenas, justo Me eso, freno sí te muchas frenas a veces, veces. muchísimas veces me freno y digo, qué pereza. O a veces es como que no me sale el mensaje correcto y ya cuando no me sale es mi señal como que no, creo que no era el momento para Mm, escribirlo. Y otras veces, en cambio, yo lo que hago es subirme en la coyuntura. Eso sí lo hago. Me subo en la coyuntura para que mi mensaje tenga más visibilidad. mm, Nuevamente digo, no me interesa tener más visibilidad de la que tengo en el buen sentido. Muchas personas me reconocerán, otras no tendrán ni idea quién soy. No me hace falta. mm, Lo que sí quisiera es que mis mensajes se visibilicen y entre estos tengo ciertas luchas mm, que las he librado. Por ejemplo, el tema del aborto, la gente que me conoce, he escrito y voy 10 años escribiendo ujú, sobre el ujú, tema de pro derechos. También el tema, por ejemplo, este de las penas
como no soy abogado, no me mueve al punto de coger y ya mañana voy a hacerme abogado para no. Claro. Pero sí quisiera yo que se debate este tema. Y si es que yo puedo aportar, lo aporto desde mi postura, no incentivando ni el odio ni nada de eso, simplemente un clamor popular. Alguien está ¿Qué pensando, no ¿no? volverías a hacer? Nuevamente, ¿qué no volvería a hacer? Algo que sí está clarísimo, defender a un político. Creo que nunca más defendería a un ¿Y a político. quién defendiste? Defendía la Revolución Ciudadana cuando yo estaba en Canadá, defendía al Correa en las cenas familiares que mis familiares le atacaban, yo lo defendía hasta que será 2014, algo así. Nunca más volví a defender a un político, ¿Por qué? porque no se lo merece. Y ahí es cuando yo me veo, ah, esto suena feo decirle, pero les veo por el hombro a los que están defendiendo a los políticos ahora y digo como que, brother, vos estás defendiéndole a este man, el man te está dando retweet, te aplaude como foca, el rato que el man llega al poder y vos le pidas trabajo para tu hermano o le digas, mira, necesito ¿quién eres vos? No tienen, el político es ingrato y el político es un tipo que busca sus intereses personales en la gran mayoría, ¿no? No siempre. Por eso es que estos nuevos políticos a veces llaman la ¿Y atención. has perdido amigos por esto? Y esa es otra cosa. Perdí gente súper cercana que no supieron lidiar con el hecho de que yo pueda pensar diferente. No por ser de izquierda o de derecha, sino porque la gente, por ejemplo, yo tenía muchos amigos que eran correístas y me dejaron de seguir y se volvieron mis enemigos porque ahora me dicen, ahora él se hizo liberal. Y me río y le digo, brother, me dan pena. Estás Pero defendiendo es a que un además son político etapas en la vida, porque y cuando tú son tienes etapas de 20 la años vida. vas a tener una mirada de la vida que no es la misma que tienes a los 30 y a los Claro. 40, o cuando tienes hijos versus Claro, que si no pero tienes. pero la pregunta es, mira, ¿volvería a defender? ¿Qué no volvería a hacer? Defender a un político. Ujú, ¿Qué sí defendería? Ideas. Y es lo que hago yo. ¿Qué defiendo yo? La idea de que, por ejemplo, en este caso, el Ecuador logre explotar el turismo, el ecoturismo como una fuente de ingreso. Esa sería una idea que yo defendería. El mantener los pueblos indígenas en aislamiento voluntario mucho más aislados de lo que están, dándoles más bosques. Y si es que hay que detener la extracción de petróleo en el ITT, porque al lado se han visto que hay grupos indígenas en aislamiento voluntario, yo estoy totalmente a favor de que se detenga la extracción de petróleo, porque el tema de los pueblos indígenas a mí me motiva, es una idea que defiendo. Si lo hace el uno o el otro es independientemente. El tema de las libertades, el tema, por ejemplo, de la lucha hoy de la eutanasia, es un tema que a mí me apasiona. Eres Pero favorable a la yo soy eutanasia. totalmente favorable al buen morir. Es decir, y ese es un tema que uno tiene que explorar. ¿Y No cómo te es relacionas con la religión? Eres, mi eres. mamá, justo hace poco puse un Instagram de mi mamá. Mi mamá es la persona más religiosa del planeta, pero es sumamente abierta, no es esta curuchupa que nosotros decimos. ¿Cómo me relaciono? Yo crecí en un hogar católico donde mi mamá me llevaba a la iglesia y hasta un punto en el que dices, oye, ¿para qué? ¿Qué dicen? Yo le preguntaba, mami, ¿qué hacen ahí? Reza. Yo le digo, ¿pero cómo se reza? Entonces no entendía. Hoy yo me considero que no tengo una religión, no soy religioso en lo absoluto. Creo que mi espiritualidad no va enfocada a una figura, como decir, mira, yo agradezco a Dios como figura única, sino que yo soy más de agradecer al universo, agradecer mucho y creer en la espiritualidad de una fuerza mucho más allá que tiene, Si crees en algo. creo en que existe un universo que tiene vida, es decir, en este universo del más allá, un universo lleno de poder y obviamente muchos le llaman Dios. Tal vez Pero lo pueden llamar pides Dios. cosas o agradeces cosas No, yo no. no agradezco a Dios. Yo agradezco en general a la vida. Eso es algo que mi mamá, mami, no te enojes por esto que voy a decir, porque siempre de él se va a enojar. Ella me dice, ¿tú sí crees en Dios? Le digo, yo agradezco a la vida, pero no agradezco como general, ay, esto me dio porque Diosito me lo quiso dar a mí. Entonces, en ese conflicto he estado últimamente, pero voy madurando también, ¿no? Quién sabe si en 10 años más reencuentro mi Y los espiritualidad. pedidos así como. Los pedidos que los hago, y ahí nuevamente es lo que digo, ¿no? Y ahí viene la hipocresía del ateo o del agnóstico. La salud, Puta, se así, está cayendo el que avión, no o se mi hijo está cae. enfermo. Claro, Puta, le claro, rezo a Dios, a la claro. Virgen y A al quien que haya que sea. rezar. Entonces, claro, tampoco soy muy, nuevamente, soy flexible en mis formas de pensar. Y en eso va la religión. Sé que la religión no me conmueve, pero por ejemplo, sé que dentro de la religión católica hay curitas y hay monjitas que son fabulosos. Entonces, ¿me entiendes? Entonces digo, qué chévere tener un curita y una monjita que haga buena obra social. Pero no me voy a casar por la iglesia. A mis hijos tampoco les voy a bautizar. Pero si es que ellos, que ya me estaban preguntando, porque ellos tienen problemas ahora en la escuela, mami, un niño me dijo que me voy a ir al infierno porque nosotros decimos que no creemos en Dios. Mi guagua, la una es de empoderada, dice, yo no creo en Dios. Yo digo, dale suave, o sea, no te enfoques en esto, todavía estás muy chiquita.
pero yo les mando con la digo, a ver, pregúntale dónde está el infierno, dónde está el humo, dónde está el humo, si es que algo está quemando debe haber humo, ¿dónde está? Entonces va al siguiente día y les dice, a ver, ¿dónde está el infierno? Entonces estamos en esta lógica de la familia tratar de buscar la mejor opción para que ellos encuentren su espiritualidad sin necesariamente encajarnos en una religión. Yo creo que la religión, así como la política, son peligrosas y han causado muchos problemas violentos y las guerras en el mundo, muchas de Sobre estas, todo cuando es fanatismo, ¿no? muchas de estas nacen. Y es que ahí viene el tema. La política Y se es la parecen en un mitad momento, del sí, fanatismo. O sí, sea, hay gente que sí. se puede inmolar por su fe y por su religión. Entonces es gente peligrosa. Entonces, claro, una cosa es mi mamá es muy abierta y muy liberal en muchas cosas y muy religiosa, pero mi mamá nunca va a coger y va a dejar de saludarle a alguien porque es musulmana. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, yo creo que la religión tiene que enfocarse en educar mejor a las nuevas generaciones y entender que la nueva generación tal vez necesite creer. Yo creo que creer, por ejemplo, a veces digo, estas personas que han matado niños y que estas personas, yo creo que lo único que para ellos les salvaría es encontrarse con Dios, sí, con el Dios que nosotros entendemos a través del concepto del cristianismo, el catolicismo. Creo que eso les ayudaría, porque realmente no tienen otra esperanza, pero aplicado a eso, ¿no? Entonces yo soy mucho más de no ir a iglesias, pero tampoco tener nada en contra, ¿no? Claro, claro. Tampoco tener ¿Y nada en qué contra. música escuchas? A ver, históricamente me gustaba el punk. En el colegio, época del grunge, me gustaba mucho el punk, me gusta mucho Pearl Jam, me gusta mucho esa ¿Todavía época escuchas esa todavía música? escucho, o sea, mi banda favorita es Pearl Jam y me gusta muchísimo el Y tienes grunge. estos dilemas de que no vas a Roger Waters porque es... Nada que ver, ese es otro tema. La verdad es que te digo, y aquí me van a caer, bueno, sigan así. A mí no me gusta Pink Floyd, no me gusta en lo absoluto y nunca hice ni siquiera el esfuerzo de querer ir. O sea, es más, me gusta, hay unos covers de Pink Floyd que los hace una banda de reggae que me gustan mucho más. Entonces escucho reggae, escucho grunge y me gusta la música electrónica. Y lo que sí no me gusta, o sea, es decir, un viaje a la playa, yo solo jamás te escucharía reggaetón. ¿Me entiendes? Pero ahora mi guagua que le escucho que medio escucha algunas canciones, Oyes nomás. pero sí, yo le tengo como que medio prohibido que escuche esos reggaetones Sí. Que puercos. hay un tema ahí con los niños y el reggaetón Ajá. también que es Me complejo. gusta esa, no sé cuál es el género, Camilo, hay Shakira, o sea, eso me parece súper saludable, me gusta que escuchen ese tipo de música. Y que escuchen algunas de Bad Bunny, me digo todo bien, pero ahí mismo hay Hay otras algunas que cosas que sí, un denigran a las lenguaje, sí, mujeres, un lenguaje muy violento que sí. en lo personal les digo como que, oye, no escuches eso. Entonces, en general yo creo que igual, ¿no? Gustos y gustos. El punk también, hay bandas que son súper violentas y es que tú te pones a ver lo que dice la letra en el inglés y es como que este mensaje, ¿qué onda? Hace 20 años no entendía lo que decía y me encantaba esa canción. Pero claro, es otro contexto, ¿no? Entonces yo creo que la música es algo que nos llena de alegría y pues al que le guste, Cierra lo que con le esto, guste. Esteban, brevemente, ¿cuál sería el legado que te gustaría a ti dejar? ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde? A mí, como bueno, fuera de mi familia, que obviamente ellos tendrán otro espacio para recordarme, pero que me recuerden como un promotor de la salud pública, un paladín de la salud pública, o sea, un súper salubrista, o sea, como alguien que le dedicó toda su vida a la salud pública, desde cualquier trinchera, es decir, promoviendo las vacunas, promoviendo la buena alimentación, promoviendo el ejercicio, que me Y en recuerden tu de esa círculo forma. más cercano. En mi círculo, que ellos me recuerden como buena persona, la persona que saben que soy bueno. Es decir, es difícil definir bueno y malo, ¿no? Sí. Pero así mismo como es difícil, Pero hay también un es muy matiz fácil. finalmente que Hay un puedes decir matiz. una buena persona cuando haces la evaluación Claro, general y una persona que no hay ese era... matiz en el que yo, por ejemplo, jamás mis hijos van a escucharme que yo le trate mal a un mesero por simple el hecho de una cosa muy simple. A ver, me puede pasar que putas, alguien me responda mal y yo le responda mal, pero yo trato bien a las personas, jamás despreciar a una persona por cómo se ve, por cómo se viste o por su color de piel. O sea, en eso mi mamá hizo un trabajo fabuloso. O sea, nosotros somos de abrazar y saludar o sea, en mi casa come el señor que nos corta el césped. Justo ahora venía una señora a hacerle las uñas a mi esposa, come con nosotros. Me dice, oiga, disculpe que le diga, pero nunca nos invitan a comer. Me parece tan raro. Le digo, vea, sale de mi corazón. Que me reconozcan como bueno. Que mi gente sepa, y sé que lo saben, que soy bueno. El bueno despistado, pero bueno al final. Gracias, Esteban, por haber Muchas estado gracias. aquí. Esto no es político. Suscríbanse, compartan y vean todas las otras entrevistas que hemos Y hablado. todo Tenemos fue una semanal. político. Todo fue político. Oye, Gracias, a Esteban. ti un abrazo. Muchas gracias.